tal estáis? Buenos días. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Sí? Con ganas de escuchar la palabra, a ver qué podemos extraer de ella, ¿no? Que el Señor nos hable. Vamos a empezar con una oración, ¿vale? Señor, vamos a abrir tu palabra y queremos que nos hables y que nos ayudes, Señor, y que nos guíes también. Y queremos tomarla como ese alimento necesario para nuestro día a día, Señor. Así que queremos estar atentos a tu palabra y receptivos y con ganas de seguir transformando nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, yo quería empezar hablándoos de exámenes. ¿Cuándo fue la última vez que realizaste un examen? Piénsalo. A lo mejor algunos que están en la universidad o en el instituto tienen exámenes cada semana, ¿no? Están acostumbrados que si matemáticas, que si castellano, que si inglés, que llega filosofía, vaya tostón. Pero otros a lo mejor hace tiempo que no hacéis un examen, o a lo mejor, no sé, recordar el examen cuando hicisteis el examen de sacaros el carnet de conducir. O algunos cuando han tenido que hacer algún examen complicado, como por ejemplo sacarse unas oposiciones. Hay gente que ha estado meses y meses preparándose solo para un examen. Los exámenes, todos estos exámenes, nos van a poner a prueba. Y lo que van a buscar es si al final somos aptos o no somos aptos en aquello que nos estamos examinando, en aquella materia, ¿no? Y a mí me hace gracia porque muchas veces lo escuchamos, ¿no? Eso que dices, bueno, he hecho un examen y lo he aprobado, ¿eh? He sacado un 8, he sacado un 9 y tal. Pero cuando te suspenden, ¿qué dices? Me han suspendido, ¿no? ¿No lo habéis escuchado nunca esto? Yo he aprobado, pero me ha suspendido el profe. Por lo menos yo, esto lo he escuchado una vez de mis hijos. Estas pruebas al final, estos exámenes, están averiguando si tenemos la experiencia suficiente y el conocimiento suficiente para poder obtener aquello que se requiere. Por ejemplo, una licencia de vuelo. Si están examinando a un piloto de vuelo, tendrán que probar si sabe volar o no. Porque luego, ¿os gustaría a vosotros subiros en un avión comercial para iros a Estados Unidos y que el piloto no sepa volar? Le habrán tenido que hacer las pruebas. O, por ejemplo, a un médico. Cuando tienen que examinar un médico, probándole, sabiendo cómo tiene que operar, a lo mejor a corazón abierto. Cuando tenéis que ir a un hospital, tendréis que estar dependiendo vuestro cuerpo de esa persona que os tiene que operar. Querréis que esté bien preparado y haya superado esas pruebas, que sea apto en esas pruebas, ¿no? Así que queremos estar preparados y queremos que los demás estén preparados para nosotros. Y de la misma manera, todos los que somos creyentes pasamos por lo que le llamamos, yo le llamaría la universidad de la vida. Así que si nunca has ido a la universidad, ya te digo, sí que has ido a la universidad de la vida. Porque desde que nacemos hasta que morimos, pasamos por la universidad de la vida. Y en esa universidad, Dios quiere examinar a todos los que somos creyentes sobre nuestra fe. Y va a estar haciéndonos pruebas, va a estar examinándonos qué es y qué tipo de fe tenemos, qué tipo de manera estamos aferrados a Dios, ¿vale? Dios querrá, a través de esas pruebas, que nuestra vida espiritual crezca y que nuestra relación con Él se estreche, no se separe, se estreche. Así que en esta mañana vamos a estar hablando de pruebas. Y sabéis que iniciamos hoy una serie de predicaciones que nos va a llevar hasta el verano, una serie de predicaciones que la hemos titulado Fe en Acción, una fe que se tiene que poner en movimiento, que se tiene que poner en marcha, no se tiene que quedar parada, y va a estar basada en el libro de Santiago. Ahora bien, ¿qué sabemos del autor de Santiago? ¿Qué podemos encontrar en la palabra que hable de Santiago? Bueno, va a empezar una curiosidad, porque en la Biblia encontramos que Santiago se nombra Jacobo. Hay varios Jacobos en la Biblia, ¿no? Y yo me planteaba, ¿cómo ha salido de Jacobo y cómo ha pasado a Santiago el nombre? Bueno, al final Jacobo viene de Jacob, y Jacob, pues si lo contraías y tal, Jacob, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pasó? Que en la iglesia le ponían los santos, ¿no? Entonces salía San Jacobo, San Jaco, Santiago, y de ahí salió Santiago. Entonces, en la versión española le llamamos Santiago a lo que
encontramos en la Biblia, que es Jacob. En la Biblia hay varios Jacobos, hay dos que son los discípulos de Jesús, pero dicen los eruditos bíblicos, ¿vale? Los teólogos dicen, los comentaristas, que posiblemente, y lo más seguro, es que el que escribió la carta de Santiago fue el medio hermano de Jesús, ¿vale? El medio hermano de Jesús, no uno de los dos discípulos, sino el medio hermano de Jesús. ¿Por qué digo medio hermano? ¿Lo entendéis, no? Porque después de que María tuvo a Jesús, con José y María, pues tuvieron otros hijos, ¿vale? Y cuando Santiago era joven, vivía en casa de sus padres, con José y con María, pero él tuvo una actitud en la cual estaba separado de la fe de lo que sería creer en su hijo, creer en su hermano Jesús, como si fuera el Mesías y el Salvador del mundo. Es decir, él estaba viviendo cerca de Jesús, pero en ese momento rechazaba el creer que verdaderamente era el Salvador. Y no fue hasta pasada la resurrección, hasta que Jesús murió en la cruz y luego resucitó, que la vida de Santiago cambió por completo. Y cuando vamos un momento a Hechos 1:14, y hay un versículo que dice, en ese momento, en el momento de los primeros cristianos, dice, todos en ese momento estaban en un mismo espíritu y se dedicaban a la oración. Y ahí estaban junto con las mujeres que habían allí orando, también estaban los hermanos de Jesús y su madre María, ¿vale? Ahí vemos cómo como Santiago había cambiado su estilo de vida y se había convertido. Y a partir de ese momento, Santiago, paso a paso, dio pasos de fe y fue uno de los líderes de la iglesia que encontramos en Jerusalén. Empezó a tomar decisiones muy relevantes. La verdad que sabemos mucho más de la vida de Pablo, de la vida de Juan. De la vida de Santiago vas viéndolo aquí y allá, vas encontrando trozos. Y como por ejemplo podemos encontrar que tomó unas decisiones muy importantes en Hechos capítulo 15, ¿no? Así que Santiago era uno de los pastores, uno de los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Y me gustaría que pensases ahora en tu lista de amigos íntimos que tienes. ¿Cuáles son aquellos que son tus amigos más cercanos, más íntimos? Supongo que debes tener amigos de todo tipo. Tendrás amigos que a lo mejor serán pues, los divertidos, que con ellos te lo pasas genial, te gusta estar con ellos porque la verdad que te generan buen ambiente y cuando pues, quedas para comer, pues va bien, ¿no? A lo mejor ahí tienes amigos que son los introvertidos, están más ahí callados y tal, pero bueno, sabes que son amigos fieles y que están cerca tuyo y que son buenos amigos también. Y luego seguramente tendrás el típico amigo que cuando te tiene que decir las cosas, ¡paca!, te lo dice claramente. Y no se calla. Y dice, Josu, por aquí no vas bien, pum. Josu, por aquí no vas bien, pum. Santiago es ese tipo de amigo. Ese es el tipo de amigo que te dice las cosas claras. Porque cuando vemos el libro de Santiago, en 100 y pico versículos que hay 50 y pico verbos imperativos. Es decir, un verbo imperativo te está diciendo cómo tienes que hacer las cosas. Santiago, en sus 5 capítulos, te estará diciendo cómo tenemos que vivir la vida cristiana, cómo tenemos que poner nuestra fe en acción. Y yo te animo a que a lo largo de estas semanas que vamos a estar tocando el libro de Santiago, personalices la persona de Santiago. Sí, es verdad, hace 2000 años que lo tenemos, pero personalízalo ahora, como si fuera esa relación íntima con él. Cuando estés leyendo la Biblia y releyendo el libro de Santiago, háztelo tuyo, intentando entender que Santiago es una persona que te quiere decir cómo tienes que actuar y cómo tienes que vivir en la vida cristiana. Y vamos a leer hoy, vamos a empezar con Santiago del capítulo 1, del versículo 1 al verso 12. Si tenéis vuestras Biblias podéis buscarlo, vamos a leerlo y vamos a estar tocando, como decía antes, el tema de las pruebas. Dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, consideraos muy dichosos, consideraos llenos de sumo gozo cuando tengáis que enfrentaros a diversas pruebas. Ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia debe llevar a buen término la obra, para que seáis perfectos e íntegros, sin que os falte nada. Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, que se la pida a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe,
sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, que agitadas y llevadas de un lado a otro van por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Esa persona es indecisa, es inconstante en todos y cada uno de sus caminos. Verso 9. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, se seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas y cada una de sus empresas. Bienaventurado el que resiste la prueba, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Fijaros cómo empieza en el versículo 1 Santiago diciendo que Santiago, siervo de Jesucristo. Santiago era hermano de Jesús, pero no se nombra como hermano, sino que se nombra como siervo. Esto es una actitud, una señal de su humildad delante de Dios. Y habla que está escribiendo a las 12 tribus que estaban dispersas por el mundo. ¿Y por qué estaban esos primeros cristianos dispersos? Bueno, cuando vamos al capítulo 8 de los Hechos encontramos que se empezó una gran persecución en aquellos primeros cristianos que estaban allí situados en Jerusalén. Simplemente porque creían, por la fe que tenían, tuvieron que salir de ahí porque si no los estaban matando. Los querían aniquilar simplemente por las creencias que tenían. Así que se tuvieron que ir a otras regiones. Para aquellos que tuvieron que abandonar sus casas, para aquellos que eran menospreciados por su fe, para todas estas personas que lo estaban pasando verdaderamente mal, una prueba de fe verdaderamente fuerte, Santiago les escribe esta carta porque quiere darles ánimos en medio de las pruebas. Y el primer punto, lo he repartido en 4 temas. El primer punto, el que quería tocar, es el gozo. Vamos a intentar responder a través del texto la pregunta: ¿cómo puedo yo afrontar las pruebas que me vienen en la vida, en mi universidad de la vida? Y el primer punto es el gozo. Porque dice el verso 2, tened gozo cuando enfrentéis las pruebas. Y a mí es algo que me chocaba. ¿Cómo puede ser que yo, en medio de las pruebas, tenga gozo? Imagínate, te encuentras sin trabajo, no sabes cómo llegar a final de mes. Tu matrimonio funciona fatal y está a punto de separarse. Lo estás pasando mal en el instituto porque te están haciendo bullying. Te han diagnosticado una enfermedad bastante fuerte. Aún así, ¿cómo que me está diciendo Santiago que tengo que tener gozo? ¿Cómo debo sentirme feliz y contento en medio de la prueba? En este momento, Santiago, con esta palabra gozo, no se está refiriendo a las emociones. Porque las emociones nos llevan a tener momentos felices y momentos tristes. Momentos en los que en la vida sonreiremos y momentos en los que en la vida lloraremos. Y esto es lícito y es totalmente normal. Cuando las cosas nos van bien y cuando estamos contentos, pues nos llena de alegría. Pero cuando hay momentos difíciles, nos salen lágrimas y no tenemos que reprimir estas lágrimas, ¿no? Pero Santiago, cuando habla aquí de gozo, nos está hablando de una posición de gozo que es totalmente inamovible. Es una posición de gozo que te produce la fe que uno tiene en Cristo. Si uno es salvo, si uno cree en Jesús, pase lo que pase en tu vida, sea la situación por la que estés pasando, nadie te va a poder quitar la salvación. Porque la salvación es a través de Jesús y podrá ser perseguida, como le estaba pasando a esos primeros cristianos, pero la salvación nunca va a poder ser robada. Cuando estés inmerso en medio de las pruebas de todos los colores, en medio de la situación difícil en esta universidad de la vida, tu confianza en Cristo, el creer que eres un hijo de Dios y pensar que Dios te seguirá manteniendo, esto es lo que te tiene que seguir llenando y manteniendo lleno de gozo. Recuerdo una situación extrema, una situación en que los esclavos negros que habían en los Estados Unidos, ellos tenían la esperanza fija de que mientras que estaban trabajando largas horas
allí cultivando los campos de algodón. Ellos eran esclavos allí y en medio de esa situación tenían gozo. Y ellos fueron los iniciadores de la música gospel, lo sabéis. ¿Cómo puede ser que iniciase la música gospel en medio de tanta adversidad? Porque su posición era firme, una posición de gozo. Una posición de gozo. Y esos esclavos tenían claro un texto que podemos encontrar en Romanos 5, un texto súper interesante. Romanos 5, del 1 al 3, dice, ya que hemos sido justificados a través de la fe, ahora tenemos paz. Tenemos paz con Dios a través de Jesús. Y por medio de Él, de Jesús, y a través de la fe, tenemos acceso a esa gracia en la cual, a pesar de cada una de las circunstancias que uno pueda estar pasando, nos podemos mantener firmes. Y así, dice el texto ahora, así nos regocijamos, es decir, nos llenamos de gozo, a pesar de las circunstancias, en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, dice el texto, sino que también en medio de nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Así que una fe sólida te va a mantener lleno de gozo, a pesar de las circunstancias y los sufrimientos que estés pasando. El segundo punto que quería tocar y que podemos ver en el texto, verso 3, verso 4, de cómo podemos afrontar nuestras pruebas, es a través de la paciencia. Dice el verso 3, pues ya sabéis que la paciencia, ya sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y llegados a este punto del mensaje, quisiera diferenciar lo que son las pruebas de lo que son las tentaciones. Porque a veces puede ser que no quede del todo claro. Y esta semana, hoy estoy hablando sobre el tema de las pruebas. Y la semana que viene, en el mensaje de la semana que viene, tocaremos el tema de las tentaciones. Mirad, las pruebas son los desafíos, las pruebas de la fe, son los desafíos que debemos afrontar en la vida para examinar nuestra fe. Dios permitirá que pasemos a lo largo de estas pruebas para trabajar nuestro carácter. Estos serían las pruebas, los desafíos que debemos afrontar en la vida para examinar nuestra fe. En cambio, cuando hablamos de tentaciones, las tentaciones son las provocaciones que realiza el diablo para que desobedezcas a Dios. Las provocaciones que realizará el diablo para que desobedezcas a Dios. Las tentaciones no provienen de Dios, porque sabéis una cosa, Dios no tienta a nadie. Así que las pruebas lo que van a hacer es, te van a hacer crecer en fe. Y las tentaciones lo que te van a hacer es caer, porque el diablo quiere que caigas. Por ejemplo, cuando alguien se acerca al mundo de las drogas, ¿es una prueba o una tentación? Una tentación. Cuando uno está pasando problemas familiares, ¿es una prueba o una tentación? Una prueba. Muy bien, lo tenéis claro. Seguimos. Tenía más preguntas, pero seguimos. Santiago expresa que las pruebas de nuestra fe van a producir paciencia, van a producir constancia, van a producir perseverancia, van a producir resiliencia, como hoy está de moda. ¿Y qué es lo contrario a todo esto? A paciencia, a constancia, a resiliencia. El hecho de llegar a tomar en medio de las pruebas decisiones precipitadas. Decisiones que las quieres tomar ya sin haberlas meditado o sin haberlas puesto delante del Señor. Y las consecuencias de esta toma de decisiones van a ser terribles para tu vida. Así que, ¿cómo debemos afrontar las pruebas? Hemos dicho con gozo y hemos visto que tenemos que afrontar las pruebas con paciencia. Y es verdad, y a mí me pasa, a veces queremos tenerlo todo solventado al momento, queremos que ya está solventado, ¿no? Tenemos el problema y queremos encontrar la solución, ¿vale? Queremos que se solucione, pero ¿sabéis una cosa? Dios a veces no lo quiere así, porque Dios quiere trabajar con nosotros en ese proceso, mientras que la prueba está todavía viva. Si eres constante y paciente, llegarás a ser, como dice el texto, una persona perfecta e íntegra. ¿Qué quiere decir eso de perfecto e íntegro? Bueno, quiere decir que podrás llegar a ser una persona que es madura. Tenemos ejemplos claros en la Biblia. El ejemplo de Abraham, ejemplo de José, ejemplo de Job. Pasaron por procesos difíciles y largos de pruebas, pero ellos fueron constantes y fueron fieles. Y el verso 4 acaba diciendo que en medio de la prueba
podréis superarla sin que nada os falte, porque dice Filipenses 4:19 que Dios proveerá en medio de nuestras necesidades. Hemos visto que las pruebas las tenemos que afrontar con gozo y con paciencia. Vamos al tercer punto. Lo encontramos en el verso 5 y verso 6, y yo le he puesto el nombre de dependencia. Dice así el texto: si a alguno de vosotros le falta sabiduría, que se la pida a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Santiago vuelve a ser aquí muy claro y nos está diciendo que si estás inmerso en medio de las pruebas y no sabes por dónde ir, no sabes cómo actuar, no sabes qué hacer, lo que tienes que hacer es pedirle ayuda a Dios, porque Dios es la fuente de la sabiduría. ¿Y cómo podríamos definir la palabra sabiduría? Mirad, estudiando el tema encontré una frase que la verdad que me gustó mucho. Os la voy a decir. Dice: la sabiduría es la virtud que permite al ser humano ser capaz de tomar las decisiones como Dios las tomaría. Lo repito. La sabiduría es la virtud que permite al ser humano ser capaz de tomar las decisiones como Dios las tomaría. Y dice el texto, y la pregunta sería: ¿cómo le puedo pedir a Dios sabiduría? Pues a través de una disciplina espiritual muy sencilla, a través de la oración. Dice el texto que si alguien necesita sabiduría, que se la pida a Dios, que se la pida con fe. Y eso también será una misma prueba de tu fe, porque cuando estés afrontando un examen, una prueba, tendrás que pedirle con fe y orar con fe de que el Señor te dé la sabiduría suficiente para superar esa prueba. Y todo eso, el hecho de pedir sabiduría a Dios, lo que hace es que necesitamos dependencia de Dios, ¿vale? Pedir con fe, la oración, pedir con fe por sabiduría, necesitamos dependencia de Dios. A lo mejor puede pensar uno, bueno, tal y como soy yo, mi estilo de vida, y empieza a pensar y a sentirse como un fracasado, alejado de Dios y demás. ¿Quién soy yo para ahora pedirle a Dios que me ayude en medio de la situación y del pozo en el que me encuentro? ¿Cómo va a ayudarme? Pero mirar, el texto dice que Dios da generosamente, sin menospreciar a nadie. Dios nos va a ayudar y nos va a dar sabiduría sin menospreciar a nadie. Ahora bien, hay que pedirle sin dudar. Pues dice el texto que quien duda es como unas olas del mar que van de un lado hacia el otro, como el viento. Mirad, Santiago nació o se crió en Nazaret, ¿no? Sabemos de Jesús, se crió en Nazaret, pues Santiago también. Se crió en Nazaret. Y Nazaret está entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea, o el que le llamamos el lago de Galilea. Y allí, tanto en un lado como sobre todo en el lago de Galilea, por la morfología de las montañas y demás, se generan de golpe, de la noche a la mañana, se generan grandes tempestades. Y él está hablando aquí de algo que había visto, ¿vale? Que se generaban grandes tempestades. Encontramos estas tempestades narradas en la vida de Jesús, en los evangelios, ¿no? Pues dice que el que pide sin dudar es como esa persona que se mueve como las olas por el viento en esas tempestades. Dice el verso 7 y el verso 8, quien es así, aquel que duda, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque es un indeciso, es inconstante en todo lo que hace, en todos sus caminos. Las olas del mar van de un lado para otro como el que es indeciso, como si fuera una persona que es de doble ánimo, de un lado para otro. Y esto también nos puede dar la idea de como una alma dividida, ¿no? Un alma dividida entre las cosas de Dios y las cosas del mundo. Y un día está con las cosas de Dios y otro día está con las cosas del mundo. Pero Santiago te está diciendo claramente que no seas indeciso, que no seas inestable, que confíes plenamente en Dios y te mantengas firme en todos tus caminos. Cuando uno es inestable e indeciso, ¿qué tipo de decisiones tomará en la universidad de la vida? En estas pruebas que son familiares, en las pruebas laborales, en las pruebas personales. Uno al final se acabará dejando llevar por los vientos de esta sociedad, de esta cultura. Pero los cristianos que tenemos esta herramienta que es la oración, tenemos la oportunidad de poder pedirle al Señor por fe y pedirle al Señor sabiduría y depender totalmente de Él. Podemos, como tenemos en el lema,
podemos, en medio de estas circunstancias, depender de Él y ir de la mano del Maestro, aferrarnos a su mano y no separarnos de Él. Hemos visto el gozo, hemos visto paciencia, hemos visto dependencia. ¿Cómo podemos afrontar las pruebas? El último punto lo encontramos en el verso 9 y verso 11 y es con humildad. Podemos afrontar las pruebas con humildad. Dice el verso 9, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. Vamos a ver un poquito este texto, porque este texto sale 2 veces la palabra humildad, así que nos está hablando de humildad, pero también nos está hablando de las diferencias que hay entre los ricos y los pobres. Nos está hablando de ello. Y como hemos visto al inicio del mensaje, hablábamos de que esta carta iba dirigida a esas personas que eran los primeros cristianos y que habían tenido que huir de su sitio, de su casa, de sus trabajos, para irse a otro sitio. Y empezaban una nueva vida y seguramente con mucha oposición, con escasos recursos, con mucha pobreza. También los cristianos que se habían quedado en Jerusalén se habían quedado pues sin recursos porque les quitaban la oportunidad de tener relaciones comerciales unos con otros. Simplemente por ser cristianos ya no querían trabajar con ellos o no les querían comprar sus productos. Es decir, que tanto los que se habían ido como los que se habían quedado como cristianos bastante pobres. Y aquí nos está hablando del rico y del pobre. Y yo sé que en esta sala hay personas que están pasando fuertes dificultades económicas. Y esto es una dura prueba para vosotros, aquellos que lo están pasando. Si es tu caso, no te creas o no te pienses o no te sientas como un cristiano de segunda categoría, para nada. Porque en el texto, como podemos ver, dice que aquellos que están de humilde condición, Dios te está diciendo que eres digno. El texto dice que eres digno. ¿Y sabes por qué eres digno? Porque tienes a Dios contigo. Porque su espíritu, seas rico o seas pobre, vive en ti. Puede ser que seas pobre económicamente, pero eres rico a los ojos de Dios y estás lleno de riquezas espirituales. Jesús te ha dado su vida por ti, como estábamos leyendo antes en Efesios. Y esto es más que suficiente para que afrontes las pruebas con humildad, pero lleno de gozo, porque puedes sentirte que eres rico delante del Señor. Por otro lado, también vivimos en una sociedad que es occidental, aquí en España, y que cada vez está más llena de almas que están totalmente enfermas de lo que sería el virus del egoísmo, donde su único afán es vivir para el uno mismo, el yoísmo, ¿no? Podríamos decirle. Yo quiero, yo necesito, yo voy a... Son verbos totalmente continuamente usados hoy en día, con el único propósito de satisfacer mis propios deseos, ¿no? Así es como vivimos en esta sociedad hoy en día. Y aquí Santiago está haciendo en este versículo una clara advertencia a aquellos que son ricos. Y les está diciendo, cuidado con aquellos que sois ricos, con sentiros totalmente autosuficientes. Y quizás tú me digas, bueno, a ver, Josué, yo no soy ni de los pobres, ni soy rico. Yo soy de clase media, ¿no? Hoy en día todo el mundo dice, bueno, yo soy clase media, esto es como el pádel, todo el mundo tiene nivel medio de pádel, ¿no? Ni dicen ni los buenos ni los malos, ¿no? Pues puedes decir, yo soy clase media. Bueno, déjame preguntarte una cosa, ¿tienes piso donde vivir? ¿Tienes tarjeta de crédito con lo que gastar cierto dinero? ¿Tienes un trabajo estable? ¿Puedes irte unos días de vacaciones? ¿Tienes a tus hijos escolarizados en un colegio? ¿Tienes tarjeta sanitaria para poder ir al médico? Fijar, muchas de estas cosas en la época de Santiago ni existían, ni tenían estos derechos ni estas situaciones. Así que, de alguna manera, también si te comparas con toda la población mundial, dicen que los de Occidente somos el 15% más ricos de todo el mundo. En el mundo están viviendo más de 8.000 millones de personas y somos
del 15% más ricos. Así que, de alguna manera, quisiera que también te sintieses, a pesar de que estés pasando, a pesar de que creas que eres clase media, quisiera que te sintieras que eres de los privilegiados de los que viven en este mundo. Porque si nos fuéramos a otros países como India, quedaríamos totalmente alucinados, ¿no? Así que demos gracias al Señor por lo que tenemos. Y este texto está hablando de una manera sencilla de los ricos y de los pobres. Y pone un ejemplo y utiliza una flor del campo. Dice, esa flor, nace, crece, es preciosa, es bonita, pero de golpe llega el sol, la abrasa y en pocos días esa flor pierde su fuerza. Esta semana estaba viendo en casa, teníamos una flor que estaba creciendo mucho y digo, ostras, va a llevar casi a la altura de la tele, porque estaba justo debajo de la tele y de golpe hizo ¡bum! Y en 2 días cayó, no llegó arriba, ¿no? Y así a veces puede ser que nos pase y alguien se sienta totalmente autosuficiente por lo que está viviendo y porque yo puedo, yo soy, yo tal, y pierda lo que es la dependencia de Dios. Y que cuando llegue al final el momento de la prueba, porque el Señor nos va a poner a pruebas a todos, la caída de esa persona aún sea mayor. Y es que Santiago no se está oponiendo a que puedan haber creyentes adinerados, ¿vale? En la Biblia encontramos creyentes que tenían dinero, como por ejemplo José de Arimatea, que utilizó esos recursos para poder enterrar a mismo Jesús. O sea, encontramos gente que era adinerada. Pero sí que quieren que esa gente que es de la posición adinerada, o yo diría hasta incluso clase media, que deben tener un corazón humilde. Si Dios te ha dado recursos, abre tus manos con generosidad para aquellos que más lo necesitan. Aquí Santiago nos está hablando de carácter. ¿Qué tipo de carácter tenemos? Y esta quizás será tu mayor prueba de fe. La pregunta podría ser, ¿podrías dejar de gastar para ti para poder invertir en otros, en la vida de otros? Puedes pasar de lo que sería la autosuficiencia a una humilde generosidad. Y de esta manera podemos ver como que los ricos o los que tienen recursos pueden inclinarse para ayudar a los necesitados. Y los pobres, como decía el texto, pueden sentirse dignos por la posición que tienen delante de Dios y pueden levantarse. Y así juntos, a un mismo nivel, delante de Dios, en esa posición, pueden vivir como hijos de Dios y se pueden ayudar unos a otros para afrontar y también superar ciertas pruebas que tienen que vivir. Esto es la vida, al final, la vida cristiana de la Iglesia. Ayudarse unos a otros. Acaba diciendo el texto, en el versículo 12, dichoso o bienaventurado el que resiste la prueba, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a quienes le aman. Dichoso el que resiste la prueba, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a quienes le aman. Santiago acaba esta sección con palabras de ánimo y con palabras de recompensa. Y es que a todos nos gusta aprobar los exámenes. Estábamos hablando de exámenes, estamos hablando de pruebas. Y nos gusta aprobar los exámenes con nota. Dice que serán felices aquellos que resistan la prueba, aquellos que serán aprobados, aquellos que van a obtener victoria al superarla. Dice que recibirán la corona de vida. Mirad, Jesús tuvo que pasar por la prueba más compleja de todas. Jesús tuvo que pasar por la cruz. La noche antes de morir, allá en el huerto de Getsemaní, estaba en total dependencia del Padre. Y él ahí estaba orando, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús, en humildad, fue aprobado y pasó por la cruz y superó la prueba con excelencia, pero no se quedó allí, porque Jesús pasó de la noche más oscura a ese día de gloria, ese domingo de resurrección. Jesús resucitó de los muertos y sabemos que ascendió a los cielos y allí está preparando un lugar para todos nosotros. Y allí en ese lugar se van a entregar esas coronas de vida, aquellas coronas para aquellos que perseveren en medio de las pruebas.
Así que este texto nos habla de creyentes que en medio de las pruebas perseveran con una actitud, una posición de gozo. Creyentes que siguen en medio de las pruebas practicando la paciencia. Creyentes que dependen de Dios porque quieren pedirle a través de la oración sabiduría en medio de las pruebas. Y creyentes que no se sienten para nada autosuficientes, sino que tienen una actitud de humildad para afrontar las pruebas. En definitiva, creyentes que tienen que poner su fe en acción. Y me gustaría acabar la predicación y me gustaría que pudieras cerrar tus ojos e inclinarte delante del Señor. No sé si podéis poner la música que había preparado. Y me gustaría que considerases cuál es la prueba más fuerte que estás pasando actualmente. La prueba más urgente, la prueba más grave. Me gustaría que pensases en ella. ¿Sabes cuál es la posición ideal para poder afrontar las pruebas? La posición ideal es de rodillas ante Dios. Quizás ahora aquí no tenemos espacio para ponernos de rodillas, pero la Biblia dice que mi casa será casa de oración. Y venimos a la iglesia a orar. Y también puedes orar en tu cuarto, en tu casa, de rodillas ante Dios, por esa prueba que estés pasando. Y en estos momentos en los que estás pensando en tu prueba, quiero dejarte un breve tiempo personal para que en tu intimidad, sin hacer oraciones en voz alta, sino orando tú solo ante Dios, puedas hablar con Dios, puedas pedirle por sabiduría para afrontar esas pruebas, por paciencia, por humildad, pedirle al Espíritu Santo que te ayude en medio de las pruebas, pedirle que te ayude a crecer en fe, para que puedas ir de su mano en gozo y en fe. Voy a dejaros unos minutos. Sí, Señor, te pedimos ayuda en medio de cada una de las pruebas personales que estamos pasando. También te pedimos ayuda en medio de las pruebas que como iglesia
estamos pasando, Señor. Porque es tu iglesia, Señor. Y eres tú el que estás en control. Queremos vivir una vida en gozo. Queremos tener paciencia para tomar decisiones sabias. Queremos depender de ti. Y queremos vivir en humildad, Señor. Ayúdanos a superar las pruebas y a recibir ese aprobado con esa corona de vida, Señor, que nos espera en el cielo. Pero también esas bendiciones que ya podemos disfrutar hoy aquí, en nuestro día a día, Señor. Esas bendiciones que recibimos de ti, sabiendo que te tenemos cerca, Señor. Gracias, Señor, y sabemos que no estamos solos a la hora de afrontar las pruebas, sino que tú estás con nosotros, Padre. Bendice a tu iglesia y ayúdanos, Señor. Y queremos seguir creciendo también en medio de las pruebas, sabiendo que es lo que tú esperas de nosotros, Señor. Crecer en fe y depender más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Vamos a dejar 10 minutos y vamos a tener luego el tiempo de oración, el tiempo de reunión de iglesia. Si alguien de vosotros quisiera hablar con cualquiera del consejo pastoral por diferentes circunstancias que estéis pasando de pruebas y queréis que oremos por vosotros también, pues estamos aquí para lo que necesitéis, ¿vale? Y nos vemos en 10 minutos.